Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar la sección 14.3 del libro guía. ¿Listo? La sección 14.3. Es decir, que vamos a estudiar cómo resolver integrales usando coordenadas polares. ¿Sí? Y vamos a ver por qué esto representa una gran ventaja. ¿Listo? A la hora de plantear una integral. Y lo bueno de usar coordenadas polares es que evadimos la dificultad de resolver integrales que requieran usar tablas o hacer sustituciones trigonométricas. ¿Listo? Esa es la principal razón para usar coordenadas polares. Bien. Y las coordenadas polares, ¿en qué momento es que uno sabe que debe usarlas? Otra pregunta, ¿no? Entonces, cuando la región de integración es circular, o mejor dicho, es un círculo o un semicírculo o un anillo. En esos casos usamos coordenadas polares porque es más fácil describirla así. Entonces, enseguida vamos a ver en qué sentido es que estoy hablando exactamente. Región circular. Entonces, por ejemplo, piensen en lo siguiente. Imagínense que ustedes deben hallar la integral de una función de dos variables en la siguiente región y le grafican la región, ¿no? Por ejemplo, es la parte de un círculo que está en el primer cuadrante del plano. Entonces, digamos que es esta parte. Dicen, integra la función en esta región, ¿cierto? Integren allí. Supongamos que el círculo tiene radio 2 por aquí. Entonces, lo primero esta es la región R. La integral que debemos hacer es, la región R, tenemos que hallar la integral doble sobre la región R de una función de dos variables f, x, y. Entonces voy a plantear esta integral por un dA, donde A puede ser de x, de y o de yx. ¿Listo? Entonces, para colocar los límites de integración aquí, ahí coloqué un R nada más, pero para ser exactos, pues tengo que escribir esta región de integración. ¿Sí? Hasta el momento nomás sabemos usar coordenadas cartesianas. ¿Listo? Por ejemplo, sabemos que la circunferencia de radio 2, es decir, esta curva roja, solo ese bordecito, está definido por todos los puntos que satisfacen esta ecuación, ¿no? Y de aquí uno puede despejar y. ¿Sí? Es fácil despejar y darse cuenta que y es igual a raíz cuadrada de 4 menos x a la 2. En realidad ya sería más o menos esto, pero como estamos en el primer cuadrante, ¿sí? Aquí los valores de y son positivos, este primer cuadrante. Entonces, por eso tomo la forma positiva. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo entonces con eso? Que esta curva aquí, esta curva roja, es la gráfica de esta función. Así que si yo quiero describir esta región que sombríe, tendría que hacerlo de la siguiente manera. Podría permitir que sea x quien varíe libremente entre 0 y 2 y y varíe de 0 a esta curva. Entonces yo podría escribir esa región así. Coloquemos aquí, diciendo que x varía entre 0 y 2 y y varía para cada x que usted escoge aquí, lo que ya hemos estudiado en otras ocasiones. La variación de y desde aquí hasta la curva dada por esta ecuación. Entonces y varía de 0 hasta esa raíz cuadrada. Entonces, si yo quiero resolver una integral doble en esa región, aquí tendría que colocar los siguientes valores. Aquí iría la variación de x, que es de 0 a 2. Y aquí iría la variación de y, que es de 0 a la raíz cuadrada 4 menos x cuadrado. Y
debo hacer esa función integral iterada, primero con respecto a y y luego con respecto a x. Y miren que aquí el problema es aquí, en este límite de integración acá, me aparece una raíz cuadrada y eso es lo que empieza a generar dificultades en el proceso de resolución de esta integral iterada, ¿sí? Este es el asunto neurálgico aquí, que hay problemas cuando uno quiere resolver una integral donde los límites de integración tienen este tipo de raíces. Bien, eso es lo que queremos evitar, pues. ¿Listo? Eso es lo que queremos evitar. Entonces, cuando las regiones son circulares, siempre van a aparecer esas raíces, ese tipo de raíces. Siempre que usted tenga una región triangular, circular, perdón. Bien. Entonces, ¿en qué momento? ¿Cómo las coordenadas polares nos permiten evadir esa raíz cuadrada que es tan molesta? Ustedes ya vieron, de hecho, hoy hace 8 días que hicimos una integral por sustitución trigonométrica y es complicado un poco, ¿no? Si uno no tiene tablas, pues parecen funciones como tangente a la menos 1, cosas de ese estilo. Y además de eso tienen que tener en cuenta muchas consideraciones, ¿no? Entonces, ¿cómo las coordenadas polares nos ayuda a evadir eso? Entonces, pensemos en lo siguiente. A ver, corremos aquí. Coloquemos aquí coordenadas polares. Nosotros ya hemos estudiado este tema. Cuando estudiamos límites, al inicio de este curso, hablamos sobre las coordenadas polares, ¿no? Entonces, fíjense que en el plano uno puede referenciar un punto también, simplemente dando su coordenada radial, diciendo cuál es la distancia del punto al origen y qué ángulo se forma entre el segmento que une ese punto con el origen. Tengo el radio, tengo ese ángulo θ. Entonces, este punto tiene una coordenada polar de esta forma, r θ. Es claro, pues, que r es una magnitud, ¿no? Entonces, r en coordenadas polares siempre es mayor o igual a 0. ¿Listo? Si r es 0, usted está hablando de un punto que está en el origen mismo. Si r es 0. Y para los demás, si r es mayor que 0, pues tiene que identificar cuál es el ángulo y ya. Es claro que cualquier punto en el plano, para usted ubicarlo, requiere nada más que el ángulo de θ varíe entre 0 y 2π. Listo, entre 0 y 2π basta. Porque entre 0 y 2π. Porque usted cualquier punto, si el punto está por acá, entonces usted lanza este vector y señala el punto. Entonces usted no necesita dar un giro de 360 grados para ubicar cualquier punto. Ya sea que esté en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante acá, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante, el ángulo solamente requiere usted que varíe entre 0 y 2, ¿sí? Y ubica cualquier punto. Y R sí mayor que 0. Bueno, entonces, ahora fijémonos en hagamos otra observación. Y la observación importante, pues, que nos va a ayudar a resolver integrales. Y es que describir regiones circulares usando coordenadas polares es muy fácil. Describir regiones circulares usando coordenadas polares es muy fácil. Y les voy a mostrar cómo podemos describir la misma región de hace un momento de una manera tan sencilla. ¿Sí? Recuerden que la región de hace un momento es la que está en el primer cuadrante. ¿Sí? Y un círculo de radio 2. ¿Sí? Es esta región. ¿Sí? Y aquí es donde está el asunto, donde debemos prestar atención, ¿sí? Más que todo lo anterior. Yo quiero describir esa región usando polares. Todo lo que usted tiene que hacer esta es una estrategia que yo me inventé, pues. Consideren un vectorcito que sale, un vector que sale de aquí del origen.
Miren este vector. Este vector, pues, puede ser muy cortico o largo hasta la longitud de 2. Entonces, miren, por ejemplo, permitamos, este vector vamos a permitir que varíe entre su longitud, entre 0 y 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si este vectorcito tiene radio o longitud 1? ¿No? Si él tiene longitud 1, voy a borrarlo. Si él tiene longitud 1, si usted mueve este vectorcito con esa longitud fija, 1, y mueve el ángulo entre 0 y pi medios, él hace eso. Bueno, no se acorta, no, llega hasta acá. Supongamos que la puntica del vector tiene pintura y él deja una traza, un rastro. Entonces usted deja esta línea cuando hace ese movimiento. ¿Sí? Luego usted permita que el vector tenga una longitud un poquito mayor, por ejemplo 1.5. ¿Sí? Y cuando con esa longitud 1.5 usted lo mueve, lo hace variar desde un ángulo de 0 a pi medios. Y llega acá. Está. Entonces él deja una traza también, que es esta línea. Este arco, más bien decir, un arco. Y si yo permito que considero todos los infinitos vectores de longitud r entre 0 y 2, voy a trazar una infinidad de arcos de este estilo. Y cuando r, por ejemplo, valga 2, trazo el arco más grande que es de acá. ¿Sí? O sea que si yo permito que r varíe entre 0 y 2, ¿sí? Y que para cada r, el ángulo θ, usted fija un r, ¿no? Y para cada r fijo, usted permite que el ángulo θ varíe entre 0 y pi medio. Entonces usted está escribiendo esa región, ¿sí? Solo que ya no lo está haciendo como lo hacíamos con coordenadas cartesianas, que uno escribía una región de forma vertical, así, con líneas de este estilo, o de forma horizontal. Esas eran las dos alternativas que teníamos con polares, perdón, con cartesianas. Ahorita con polares describimos la región con arcos, ¿sí? Como si fuese un radar, ¿no? Y miren que es mucho más sencillo porque aquí no aparece una raíz cuadrada. ¿Alguien ve una raíz cuadrada? ¿No? De hecho, es mucho más generoso hacerlo así porque los dos parámetros varían entre constantes. R entre 0 y 2, tetra entre 0 y pi medios. No aparece en una raíz cuadrada. Evadimos eso. Desapareció la raíz cuadrada y estamos describiendo la misma región. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a hacer que la integral sea mucho más fácil de resolver. ¿Listo? Bueno, una pregunta, si se entendió lo que estoy explicando, ¿qué pasa si yo tuviese que escribir la siguiente región? No solo el primer cuadrante, alguien que me ayude aquí entonces. No solo el primer cuadrante, sino que incluido hasta acá. O no, más bien hasta allí. Y seguiríamos hasta acá. ¿Qué tal que yo tuviese que hacer la integral sobre esta región? Que son las 3/4 partes del círculo, ¿no? Entonces, si la región es hasta allí, en coordenadas polares, ¿cómo podría describirla con un par de desigualdades de este estilo? ¿Quién me dice? ¿De dónde a dónde varía R y de dónde a dónde varía θ en esta nueva región que pinté? ¿Algún voluntario? Pues, profe, el radio variaría igual Sí, y pero θ el varía. ángulo variaría 3 pi medios. Eso es correcto. Sí. Muy bien. Porque miren, o sea, lo que dice el compañero es que lo único que tengo que hacer es colocarle un 3 aquí. Con este 3 aquí ya describo toda esta región. Miren qué sencillez, ¿no? Y eso es cierto. Hay algunos estudiantes en otros cursos que han estado tentados a decir que R varía de -2 a 2, pero eso no es cierto, porque R es una magnitud. R
es la longitud del vector. Que las magnitudes no tienen signo negativo. Porque miren, como dice el compañero, si yo dibujo el vectorcito, que es una herramienta que nos estamos inventando aquí para poder entender esto mejor. ¿Sí? No, pues, con que usted permita que él varíe entre 0 y 2, ya, porque el ángulo puede pasarse de pi medio, aquí es pi medios, pero él puede llegar no, pues, él puede llegar acá a pi, o a 3 pi medio. Entonces usted alcanza estos valores negativos de x, pues por aquí en cartesianas, este puntico que estoy señalando tendría coordenada x negativa, pero la coordenada polar sería simplemente el r, la longitud del vector, y el ángulo que está formando aquí. Entonces, en este caso, para no alargar la historia, el movimiento que tiene que hacer es así, para escribir toda esa región sombreada, desde aquí, desde 0 a 3 pi medios, ¿sí? Y con distintos radios, para generar todos los arcos posibles. Y ya. Entonces es muy fácil describir esa región con coordenadas polares. ¿Listo? Súper sencillo, ni siquiera varían entre funciones, sino entre constantes los dos parámetros. Pero aquí sería, como dijo el compañero, 3 pi medios, que es 270 grados. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si tuviésemos que escribir esta misma región, pero usando coordenadas cartesianas? Se complicaría demasiado. Tendría que hacerlo por etapas inclusive. Primero, tendría que escribir esta parte de arriba en cartesianas. ¿Cómo escribiría en cartesianas esta parte de arriba? ¿De dónde a dónde variaría x? ¿Qué me dice? ¿Y de dónde a dónde variaría y? X tendría que variar, para escribirlo en cartesianas, entre -2 y 2. Allí sí. ¿Listo? Y y, para cada x que ustedes cojan este intervalo de -2 a 2, y varía de 0 a esta curva. ¿Sí? Y esa curva es nada más y nada menos que la raíz cuadrada que. Y con ese par de desigualdades solamente describo esta región de arriba. Me falta otro pedazo. Entonces tengo que incorporar, tengo que guardar este par de desigualdades y después tengo que colocar otras dos para poder describir lo que me falta. Entonces este pedacito de aquí se escribiría diciendo que x varíe solamente ahorita desde -2 hasta 0 para escribir el pedazo del tercer cuadrante desde -2 a 0 y y varía desde esta curva hasta 0, o sea, desde menos raíz 4 menos x a la 2 hasta 0. Entonces necesito dos pares de desigualdades para escribir la misma región y las dos tienen, las dos tienen esas raíces que son tan molestas. Miren, aquí se nota mucho más. Profe, una preguntita. En las coordenadas cartesianas por la simetría no se podría simplificar los dos pares a uno solo y luego multiplicar eso por 3. Eso depende, eso se podría hacer, pero depende, la simetría tiene que ser de la función que usted está integrando. ¿Sí? Porque si usted está integrando, por ejemplo, esa pregunta es muy buena. Si usted está integrando, por ejemplo, una región, por ejemplo, esférica, digamos, permítame hacer aquí para responder a su pregunta. Una respuesta inmediata sería que no se podría y depende de la simetría de la función que va a integrar. Entonces voy a expandir más. Entonces suponga que usted tiene aquí voy a apagar aquí para que quede en el video. Esta esquina, cuando uno tiene video,
cámara encendida no se ve en la grabación. Pero si la apago, sí se ve. Entonces, supongo que usted tiene el sistema de 3 coordenadas y usted tiene aquí una esfera. Una esfera. Sí, y esto que vemos aquí en el plano es esto que está acá. Digamos, lo que está en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, y esto sería el tercer cuadrante. ¿Sí? Si usted estuviese integrando la función que me describe esta esfera, que esa esfera se describe en la parte superior, por la función de dos variables dada así, f de x, y, igual a raíz de, pongámosle un radio cualquiera, 4, menos x cuadrado, menos y cuadrado. Si ustedes colocan en GeoGebra esta función, esto me da la parte de arriba de la esfera. ¿Listo? Entonces, integrar en estas 3/4 partes del círculo es lo mismo que integrar solamente sobre esta primera parte, sobre esta parte aquí, y multiplicar por 3 el resultado. ¿Sí? Por la simetría, porque el volumen bajo la curva en esta primera parte aquí es lo mismo que el volumen bajo la curva en esta otra parte, en la parte de acá, por la simetría de la superficie misma. ¿Sí? Entonces, si usted tiene una función cuya superficie en este primer cuadrante es más bajita, acá es más alta, y no hay simetría en la función que integra, entonces ahí sí no podría hacer eso y usted necesita hacer esta descripción completa. ¿Sí me hago entender? ¿Sí responde la duda? Ahí sí no podría decir usted no voy a integrar solamente en esta región y multiplico, inclusive no sería en esta región, sino aquí colocando un 0. En el primer cuadrante multiplico por 3 el resultado y ya. No siempre se puede. Sí, profe, yo estaba preguntando en relación a la esfera como tal, o sea, en la simetría en este caso, ¿no? En un caso más realista sí tocaría parte por parte, ¿no? Correcto, sí, en eso estamos de acuerdo. En la esfera sí se podría lo que usted dice. Y en casos más generales, donde no hay simetría, no se puede. Entonces ahí sí tienen que hacerlo parte por parte. De hecho, mire todos los problemas a los que esto nos puede llevar. Usar coordenadas cartesianas para hacer una integral en una región circular de este estilo. Porque miren, en ese caso, ya usted escribió la región, ¿verdad? Con esas dos pares de desigualdades. Entonces, esta integral sobre la región R de f de x, la región R, pues es toda la que ha pintado. Tendría que hacerla así. Tendría que integrar primero en esta parte. Entonces tendría que hacer en definitiva dos integrales. Integral de menos 2 a 2, de 0 a raíz de 4 menos x a la 2, de la función de dos variables. Por dy de x. Ahí integré sobre los dos primeros pedazos. Tendría que a ese integral sumarle la integral sobre esta región. Entonces, miren que se complica más. Tienen que hacer casi que un trabajo doble. Integrar de menos 2 a 2 de menos esta raíz a 0. Aquí colocar la función de dos variables. ¿Sí bien? Entonces, son muchas las complicaciones. Tendría que hacerlo así, por partes, y sumar, ¿no? Pero bueno, afortunadamente todo eso lo podemos evitar usando polares, coordenadas polares. Entonces, en definitiva, vimos que esta región tan complicada de describir usando cartesianas con polares, simplemente decir que R varía entre 0 y 2 y teta entre 0 y 3 primedios y se acabó. ¿Sí? Inclusive, hay muchos más ejemplos donde es más claro todavía cómo las coordenadas polares son mucho mejores para describir ese tipo de regiones. Y otro ejemplo podría ser las regiones que son anulares.
regiones anulares, o en forma de anillo. Una región anular, ¿qué es? Es la que está entre dos circunferencias. Permítanme algún dibujo. Y ustedes me ayudan a escribirla usando coordenadas polares. ¿Cómo sería? Entonces aquí tiene, por ejemplo, un círculo de radio, digamos 1, por decir cualquier cosa. Y por acá tiene otro círculo de radio 4. Tiene radio 4. Tiene radio 1. Más bien coloquemos radio 1 y radio 2. El dibujo concuerde con eso. Entonces digamos que usted quiere integrar o está en una situación donde usted tiene que integrar sobre esta región. Entonces es una región anular. El anillo completo sería la región que está entre los dos círculos, haciendo todo el giro. Pero aquí simplemente es la región anular que está en el primer cuadrante. Entonces les pregunto, ¿cómo puedo escribir esta región? Usando coordenadas polares. ¿De dónde a dónde varía R? ¿Y de dónde a dónde varía el ángulo θ? ¿Usted me puede decir? Entonces piensen en aquel vectorcito que introdujimos aquí como una herramienta para que nos ayude a encontrar estas variaciones. Entonces el vectorcito que genera los arcos, su magnitud tiene que comenzar en 1, ¿no? Porque si R tiene un radio menor que 1, usted escribiría un arco acá. Y eso no hace parte de la región de integración. Entonces, R tiene que comenzar en 1. Cuando R vale 1 y hago que θ varíe entre 0 y pi medios, describo este primer arco amarillo. Cuando R vale 1.5, describo un arco por acá, intermedio. Y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta que R valga 2. Entonces, para describir esa región anular, R tiene que variar entre 1 y 2. ¿Y qué movimiento está haciendo el vector? Entre 0 y pi medios, porque estoy en el primer cuadrante. Es decir, entre 0 y 90 grados. Y miren, simplemente con ese par de desigualdades, puedo describir esa región anular. Y nuevamente es una gran ventaja que tanto R como θ varíen entre constantes. Porque eso implica más adelante que la integral que yo vaya a hacer, donde aquí coloco la variación de R y de θ, son constantes, no son raíces cuadradas. Y eso es muy bueno. Bien. Ahora, si yo colocara, si el quiz fuese ahorita mismo, ¿no? O si hubiese un quiz sorpresa, que en este curso no hay quiz sorpresa, ¿no? Pero yo les dijera, describan esta región aquí, pero usando coordenadas cartesianas, ¿cómo lo harían? Un poco más complicado, ¿cierto? Lo tendría que hacer a trozos también. Si en esta línea punteada que dibujé, yo primero tendría que describir esta región, que está aquí, y después doy acá. ¿Por qué? Porque en la primera región, miren que la variación de Y es entre esta curva amarilla y la azul, ¿sí? En cambio, en la segunda región, la variación de Y ya es desde 0 hasta la curva azul. Entonces, tengo que considerar de nuevo dos pares de desigualdades para describir esa región. ¿Listo? Como este arco aquí amarillo viene de la circunferencia de radio 1, ese arco es la gráfica de la función raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, miren, para escribir esta primera parte, esta región 1, tendría que decir que x varía entre 0 y 1 y y varía entre esta raíz, que es esta curva amarilla, y la de arriba, que es raíz de 4. No, aquí sería y. Y aquí sería raíz de 4. ¿De dónde estoy sacando esas raíces? Pues de lo que hicimos hace un momento, ¿no? Usted obtiene la ecuación canónica de la circunferencia amarilla del azul y despeja y de las dos,
Toma la parte positiva porque estoy en el primer cuadrante, de ahí salen esas raíces. ¿Listo? Entonces, miren, para escribir esta primera región, tengo que considerar este par de desigualdades, pero no he terminado. Ahorita, para escribir la región 2, tengo que decir entonces que X varía entre 1 y 2. Y que Y, ahorita sí, varía desde 0 hasta la curva azul. O sea, de 0 hasta raíz de 4 menos X cuadrado. Entonces, si yo tuviese que hacer una integral en esa región, tuviese que considerar primero estos límites de integración. Miren que aquí me quedarían unos límites bastante complejos porque tendrían raíces en los dos extremos. ¿Sí? Y después tenía que hacer esta otra integral. Esto es muy complicado comparado con esto que está aquí. ¿Sí? Es más fácil pensarlo así que hacer estas dos cosas, ¿cierto? Entonces, yo quiero mostrarle con esta serie de ejemplos cómo las coordenadas polares son mucho mejores para describir regiones circulares. ¿Sí? Solamente regiones circulares. Bien. Listo. Ahorita la gran pregunta es, bueno, listo. Estamos convencidos todos de que las coordenadas polares son mejores en ese sentido. Ok. Entonces, ¿cómo es que hago la integral, no? ¿Qué cambios debo hacer o qué, cómo la planteo? Como si yo tengo una integral en coordenadas cartesianas, la reescribo en polares. ¿Sí? Entonces necesitamos un teorema, ¿cierto? Entonces vamos a estudiar el teorema 14.13. ¿Sí? Que no alcance a abrir el libro, no lo tengo aquí a la mano, pero es el teorema 14.13 porque es el teorema más importante. Si estamos en la sección 14.3, 13 no 3. El teorema 14.3 es el teorema de la sección. Es decir, que si tuviésemos que olvidarnos de todo lo que está escrito y recordar una sola cosa, sería este teorema. Entonces él nos dice cómo hacer el cambio. Entonces el teorema dice así. Si usted tiene una región, si usted tiene una integral doble sobre una región R y una función de dos variables, f de x, y, por dA, y esta región pues es circular. Entonces esta región es circular y digamos que usted logró describirla usando polares así, diciendo que teta varía entre dos ángulos alfa y beta, ¿sí? Estoy escribiendo el teorema en todos los casos, por eso uso esta notación. Y que el radio varía generalmente entre dos constantes, ¿sí? Pero para ser más generales, coloquemos que el radio varía entre una función G1, que depende de teta, pero en todos los ejemplos que yo mostré hace un momento, esto era una constante y G2 también. Entonces, el teorema de cambio de variable a polares dice así, que esta integral en cartesiana se puede escribir así, como la integral doble, ¿listo? Donde teta varía entre alfa y beta, R varía entre G1 de teta y G2 de teta. Lo que ustedes esperaban está sucediendo, pues. Y que aquí dice que estamos integrando la función f. ¿Sí? Aquí coloco f también, pero ojo, como estoy usando polares, este x lo tengo que escribir en coordenadas polares ya. En coordenadas polares x es r coseno de teta. Y este y es r seno teta, polares. Ya vimos eso en clase anterior. ¿Sí? Y que después, dice el teorema, multiplique esto por r de r de teta. Entonces aquí aparece un elemento curioso aquí, este R, ¿no? ¿Por qué está este R? ¿Listo? Pero si este R es de fórmula, siempre debe ir allí. Ya veremos por qué aparece ese R. Les voy a dar una idea más adelante. Pero este es el teorema de cambio de variable, ¿sí? Y además de eso, miren que este orden siempre va a ir así.
siempre vamos a tener R de teta. Aquí no tenemos la ambigüedad de que pueda ir primero de teta y luego de R. No. En coordenadas polares, este es el orden que siempre vamos a considerar. R de teta. Está arriba, ¿no? O sea que lo que está ocurriendo es que este de A, que puede ser, el de A puede ser de X de Y o de Y de X. Lo que está ocurriendo es que este producto, ¿sí?, que es un producto de diferenciales, se sustituye por R de teta. Eso es lo único fundamental allí. O sea que ya tenemos un orden establecido. Digamos. Listo. Vamos a ver si en estos 3 minutos puedo hacer un ejemplo. Todavía no. Eso es lo que dice el teorema. No lo he demostrado todavía. En la siguiente reunión. Pero hagamos un ejemplo. Listo. Entonces, miren, supongan que ustedes tienen que integrar la siguiente función. La integral doble sobre la región R. Ya les digo cuál es la región R. De la función X a la 2 más Y a la 2. Esa es la función de dos variables. Por de A. ¿Sí? Tienen que hacer esa integral. ¿Y cuál es la región? Entonces supongan, para hacer el ejemplo sencillo, que la tienen que hacer en la primera parte del círculo. Aquí en el primer cuadrante del círculo de radio 1. ¿Sí? Esa es la región R. ¿Cómo lo haría usando coordenadas polares de acuerdo al teorema anterior? ¿Sí? Fácil. Primero que todo, ¿cómo escribo esa región con polares? Fácil. R varía entre 0 y 1. Y teta entre 0 y pi medios. ¿Sí? Para mostrarles el teorema en acción. Listo. Entonces esta integral se tiene que escribir así. La integral doble. Como me dijeron que aquí siempre va a tener un orden establecido por fórmula, R de teta, siempre va a ir esto. ¿Sí? Entonces coloco los símbolos y el R de teta y ahí voy rellenando. Este de teta está asociado con la integral del extremo izquierdo. Entonces aquí coloco la variación de teta que es de 0 a pi medios. ¿Sí? Y R varía entre 0 y 1. Listo. Y aquí esta función de dos variables tengo que escribirla en términos de las coordenadas polares. Pero en polares nosotros sabemos algo. ¿Cuánto es x cuadrado más y cuadrado en polares? Ustedes revisan x cuadrado más y cuadrado en polares es r cuadrado. Entonces aquí ya no coloco x cuadrado más y cuadrado, sino r cuadrado. Y esa es la integral iterada que tengo que hacer. Este r viene de fórmula y este r cuadrado viene de aquí. R cuadrado por r se puede multiplicar. Ese sería el cubo. ¿Cómo resuelvo esta integral iterada? Sencillo. De adentro hacia afuera, la integral de r al cubo sería la 4 sobre 4. 0 a 1. Y lo que me dé lo integro con respecto a teta. 3, 0 y pi medios. Cuando evalúo en el paréntesis eso entre 0 y 1, eso me da un cuarto. Y eso sale como una constante y me queda la integral de 0 a pi medios de teta, que es pi medios. Entonces esa integral da pi octavos. Y acabé. Y usé polares. Alguien que lo intente hacer usando coordenadas cartesianas y va a ver que puede pasar una hora y no ha terminado.